Esto es un ataque contra el trumpismo, esto es un ataque contra el Partido Republicano, esto es un ataque contra quienes pensamos con ideas conservadoras, este es un ataque contra la victoria de la democracia en las elecciones del pasado 5 de noviembre que ellos todavía no alcanzan a asimilar. Tristemente la historia se repite y esto no puede seguir siendo un titular. La revista Time lo titulaba, le dio la portada y lo titulaba con una sola palabra: enough, basta. Sí, basta, Marianne, pero basta también de otras cosas. Me parece que es muy importante, naturalmente, que erradiquemos la violencia de la actividad política y de las otras actividades en este país. Pero sobre todo, tenemos que entender que para corregir un problema, es decir, cuando un médico busca la manera de resolver una enfermedad, lo primero que procede a hacer es un diagnóstico. El diagnóstico que debemos hacer aquí debe abiertamente buscar quiénes son quienes han venido promoviendo todo esto y llamarlos al orden. No se trata de castigarlos, no se trata de punirlos, se trata de enseñarles, mostrarles que el verdadero camino hacia la paz, hacia la convivencia, está en que podamos dialogar, hacer exactamente lo que Charlie Kirk estaba haciendo entre los estudiantes, lo venía haciendo desde hace ya un buen tiempo, a pesar de que era muy joven, con éxito. Lo que le molesta seguramente a estas personas que han promovido este tipo de odio contra el presidente Trump, contra todo lo que él significa, yo sí le pongo las cosas el nombre que deben tener. Esto es un ataque contra el trumpismo, esto es un ataque contra el Partido Republicano, esto es un ataque contra quienes pensamos con ideas conservadoras, este es un ataque contra la victoria de la democracia en las elecciones del pasado 5 de noviembre que ellos todavía no alcanzan a asimilar. Pero esto hay que llamarlo con su nombre, a esto hay que evidenciarlo como tiene que ser para que podamos comenzar a corregirlo. Y eso comienza a corregirse cuando entendamos que solo de un lado ha habido víctimas. No hubo atentados contra los candidatos presidenciales del Partido Demócrata en las pasadas elecciones. En cambio, hubo dos contra el presidente Trump. No hubo en todo el gobierno del presidente Biden ningún tipo de ataque contra ninguno de sus funcionarios. En cambio, hubo ataques contra los concesionarios de Tesla y contra quienes manejaban de manera inocente vehículos de esa marca, porque simplemente algunos demócratas no estaban de acuerdo con la manera como Elon Musk estaba haciendo lo que el presidente le había confiado que hiciera. No podemos seguir en este plan. No pueden los líderes del Partido Demócrata movilizar gente contra un candidato a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia simplemente porque tiene ideas conservadoras, como lo hicieron contra el juez Kavanaugh. Los mismos líderes del Partido Demócrata divulgando la dirección de su casa. Ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Y para comenzar a resolver el problema, me parece que es fundamental que vayamos mostrando quiénes son los verdaderos promotores de este tipo de problemas serísimos que tiene nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que además el problema es la reincidencia, el problema es la falta de empatía, el problema es la falta de humanidad. Cuando ayer en el Congreso hubo todavía quienes se negaron a acatar un minuto de silencio por el alma de Charlie Kirk o elevar una oración por Charlie Kirk, me hace recordar lo que ocurrió en el Congreso, nada más el primer mensaje a la nación del presidente Donald Trump, que estuvo lleno, por supuesto, de improperios por parte de esa fila radical demócrata, pero la falta de empatía con ese niñito que tenía cáncer, que soñaba con ser un miembro del FBI. Cuando uno llega a esos extremos, Jaime, algo muy feo nos está pasando como sociedad. Sin duda, sin duda. Y yo creo que deberían tomarse medidas frente a esto porque existe dentro del reglamento del Congreso la necesidad de actuar dentro del marco del pudor y de la decencia. Y me parece que esto va contra esos reglamentos básicos del Congreso y sobre todo contra el comportamiento, el mínimo de comportamiento que alguien que representa un distrito electoral en cualquier zona del país debe mostrar en un colegio como es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, Marian, todo lo que hemos venido viendo a lo largo de estos 6 meses de la administración Trump en su segunda versión, porque también lo vimos en los 4 años de la primera, es que se oponen a todo, fundamentalmente porque no tienen ninguna idea, ningún proyecto, ninguna propuesta, nada que mostrarle, nada que proponerle al país. Y entonces no les queda más remedio que seguir atacando. Esos ataques sin misericordias llegan al corazón de las personas en un país donde hay algunos, bastantes, desequilibrados mentales y terminan produciendo este tipo de cosas. Pero además, yo también quiero llamar la atención sobre la necesidad de que estas investigaciones que se hacen sobre estos casos lleguen a
a unos resultados que sean palpables y que puedan comenzar a ayudar a resolver el problema. Esta es la hora en que no sabemos todavía quién ordenó el ataque contra el presidente Trump en Butler, en Pensilvania. Se dio de baja al autor material, pero los autores intelectuales siguen impunes. ¿Quién les concedió a esta persona? Pues, ¿quién le dio el arma? ¿Quién le dio la logística? ¿Quién le permitió llegar hasta donde llegó? ¿Cuáles fueron los errores que cometió el servicio secreto? De manera que, bueno, esta es la hora en que todavía no sabemos quién mató, efectivamente, quién ordenó el asesinato del presidente Kennedy en 1963. De manera que yo no me hago muchas ilusiones en cuanto a que probablemente encuentren al autor material de este atentado. Pero lo que tenemos como indicios ya, lo que conocemos por parte de las autoridades, indica que no es un asesino ocasional, sino más bien alguien con pues, la capacidad profesional de perpetrar semejante crimen y todavía poder escaparse. Y ese es el gran debate. En primer lugar, yo estoy plena y absolutamente de acuerdo contigo, Jaime, en que hay que buscar quiénes están detrás de estos mensajes de odio. Cuando nosotros tenemos un candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos que estaba proponiendo quemar los concesionarios Tesla, cuando tenemos representantes que se jactaban de que el mejor regalo de su cumpleaños podía ser entregarles la cabeza de alguien o atacar a alguien, como tú estás indicando y hemos indicado nosotros en este show, para personas normales no puede dejar de ser un comentario desubicado, pero para quienes tienen la cabeza poco amueblada, realmente se puede convertir en un arma de doble filo. Eso hay que acabarlo y hay que señalarlos con el dedo. Yo no sé si castigarlos o no castigarlos, porque al final del día te voy a decir algo más. Esa gente no se representa a sí misma. Esa gente está representando una parte de la sociedad que le ha puesto ahí para que los represente. Sí, además, Mariana, a ti y a mí nos han llamado nazis, nos han llamado Hitler, nos han llamado fascistas. Al presidente lo acusaron de ser un peligro para la democracia en Estados Unidos. Es decir, y esto no viene de pues, voces populares, esto viene de líderes de opinión en el país, esto viene de importantes dignatarios del Partido Demócrata. Durante los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en Minneapolis, los mismos líderes del Partido Demócrata estaban alentando a la gente para que se tomara las calles, para que salieran, para que erradicaran las ideas conservadoras del país, para que acabaran con todo lo que fuera en contra de ellos. Es decir, y el país entero se creyó el cuento de lo del 6 de enero, porque eso lo promovieron ellos directamente, y eso fue el supuesto atentado contra la democracia. Perdónenme, hubo mucho más injerencia por parte de los demócratas cuando el presidente Trump se posesionó por primera vez el 20 de enero del 2021 y ellos se oponían. La señora Hillary Clinton salió a decir: este no es mi presidente. Y cuando un grupo de personas se acercan al Capitolio para protestar por algo que consideraban, y todavía muchos consideran, que fue irregular en las elecciones de ese año 2020, simplemente montaron lo que montaron. La señora Pelosi tendrá que responder algún día por las acciones que ella como speaker de la Cámara de Representantes tomó y las que dejó de tomar para evitar que ciertas cosas de estas pues, llegaran al punto en que llegaron. Pero para el país entero ellos lograron, gracias al apoyo de los medios de comunicación, venderles la idea de que todo esto era un atentado contra la democracia. Y eso se lo vendieron a mucha gente, y mucha gente llegó a creer que efectivamente Donald Trump era el peor enemigo de la democracia en los Estados Unidos. Por fortuna, 72 millones de personas con su voto el 5 de noviembre del año pasado dijeron: no, no es así como ustedes dicen, es todo lo contrario.